Capítulo 1. Por encima de los mares cubiertos de tormentas de Inazuma, se abrió el espacio y una figura gritando se cayó de un agujero negro. Akio miró a terror mientras se desplomaba a una velocidad de caída libre de miles de metros en el aire. Aunque era agua debajo, todavía estaba aterrorizado. Caer de tal altura, golpear el agua no sería diferente de golpear el concreto. Fue un giro tan cruel del destino. Como estudiante universitario masculino que acababa de terminar su primer año, Akio había regresado a casa para las vacaciones de verano. Siendo el estudiante universitario perezoso que era, acababa de sacar de la cama, listo para arrancar el impacto de Genshin. Justo cuando el juego se cargó a las puertas de Celestia, fue golpeado por un automóvil fuera de control. Sí, Akio estaba en casa, viviendo en el segundo piso, cuando una conductora imprudente lo envió volando con su auto fuera de control. Todo lo que Akio sintió era una oscuridad repentina, y lo siguiente que supo es que se estaba cautivando libremente de miles de metros en el aire. Mi vida ha terminado. Akio dejó de gritar. Nunca pensó que se encontraría con un accidente tan extraño, atropellado por un automóvil mientras estaba en casa. Parecía que era el transmigrador más peculiar de la historia, uno que estaba a punto de morir al caer justo después de llegar. Timbre. Detectado que el anfitrión está en caída libre. Desbloqueando la trampa de plantilla todopoderosa. De repente, una voz sonó en la mente de Akio, trayendo una sonrisa a su rostro. Parecía que tenía un dedo dorado después de todo. Detectó que el anfitrión está en el mundo de Teyvat. Cargando el mapa completo de Teyvat. Grabación de todas las plantillas de forma de vida local. Detectó que el anfitrión está en una crisis de alto nivel. Activando el truco de plantilla todopoderoso. Desbloqueando el Archer de la plantilla Boy de C-Rank de Honkai Impact 3. Establecer una conexión forzada con el espacio imaginario para el host. Cargando el Archer del manual de habilidades vacío. Después de que la voz del truco se desvaneció, la mente de Akio se llenó al instante con un análisis de Archer de las habilidades del vacío. En un instante, se adaptó a los poderes del Archer del vacío. Al momento siguiente, una luz dorada parpadeó, y Akio desapareció de su posición original, reapareciendo en tierra no lejos del mar. Maldita sea. Akio calmó sus emociones después de una montaña rusa de eventos. Realmente admiraba su habilidad para aceptar tanto en tan poco tiempo. Como estudiante universitario, su lema era seguir la corriente. ¿Estoy en Teyvat? Akio de repente recordó la voz del sistema y rápidamente miró a su alrededor, su rostro se cayó inmediatamente. El cielo estaba cubierto de tormentas eléctricas, la atmósfera era opresiva, y en todas partes, estaban Ronin y Kairagi. Este era claramente el infierno del principiante, Inaguma. Y fue Inazuma durante el decreto de cacería de visión y el decreto de Sakoku. En el juego, el Inazuma bloqueado podría haber parecido un poco opresivo, pero en realidad, era un lugar donde la gente luchaba por sobrevivir. Especialmente para alguien como él, una persona sin identidad. En un lugar como Inazuma, sería devorado sin rastro. Sentado en una roca cercana, Akio mentalmente llamó a su truco. «Sistema, ¿estás ahí?» «Host, por favor hable», respondió la voz genial del sistema. «¿Puedes presentarte? ¿Qué funciones tienes?» Akio preguntó. Como le había dado el Archer de las habilidades del vacío desde el principio, no podría estar demasiado mal, ¿verdad? Respondiendo al host, este sistema se llama truco de plantilla todopoderoso. Posee, pero no se limita a todas las habilidades y elementos de cada personaje de cada mundo que conoces. Puede obtener cualquier plantilla o artículo de la innumerable reinos. ¿Habrá tareas difíciles? Akio preguntó. De nada. Este sistema desbloquea habilidades y elementos puramente al azar. Cualquier evento en su vida podría desbloquear una determinada plantilla o elemento, explicó el sistema. Este sistema no tiene la autoridad para asignarle ninguna tarea. Eres absolutamente libre. Por supuesto, el desbloqueo de las plantillas depende de la suerte y no se soluciona. Por favor, comprenda, agregó el sistema disculpado. Oh, entonces estás diciendo que no tengo la autoridad para desbloquear elementos específicos, y las cosas que hago o encuentro en la vida tienen la oportunidad de desbloquear plantillas y habilidades, ¿verdad? Akio se frotó la barbilla. Este sistema era bastante relajado, confiando en la aleatoriedad. Como alguien con terrible suerte, ¿nunca desbloquearía una nueva plantilla? Pero con el Archer de las habilidades del vacío, ¿no debería ser capaz de dominar a Teyvat? Anfitrión, por favor no te dejes llevar.
Aunque ha obtenido el Archer de la plantilla vacía, actualmente solo está en el nivel de rango S, comparable a una deidad ordinaria en Teyvat, agregó rápidamente el sistema. Su fuerza actual sigue siendo inferior a las deidades de primer nivel como el Raiden Shogun. Tenga en cuenta sus acciones para evitar que lo golpeen o pongan en peligro su vida. Akio estaba aturdido. Pero el nivel de energía del Archer debería superar con creces el de una deidad, ¿verdad? ¿Me estás diciendo que el Archer de la plantilla vacío no puede vencer al Raiden Shogun? Solo ha obtenido la plantilla de rango S. Cuando desbloqueas la plantilla de rango SS, solo el Archer de las habilidades del vacío te permitirá derrotar fácilmente a las deidades de primer nivel en Teyvat. Si desbloqueas el SSS Rank Archer de la plantilla completa Void Complete, superarás los principios celestiales y realmente dominarás a todos de Teyvat, explicó el sistema. Veo. Akio reinó en su ego ligeramente inflado. Bueno, lo mejor de él fue que escuchó los consejos, definitivamente no fue porque estaba asustado. Había muchos archivos de primer nivel en Teyvat. Justos de los que conocía incluía Morax, el Geo Archon y Baal, el Electro Archon. En cuanto a ese arco anemo flojo, que siempre se aflojó y fingió ser débil, ¿quién sabía cuánto poder realmente tenía ese, jeje? La vida diaria del bebé Mondstadt era, que el anemo Archon te proteja. Con tanta fe, ¿podría Venti realmente ser débil? Akio ciertamente no lo creía. Por cierto, el sistema, no puede simplemente darme la plantilla. ¿Dónde está el Archer del arma exclusiva del vacío? ¿Qué tipo de Archer es esto sin él? Akio de repente dijo. No estoy pidiendo mucho. Solo dame el dominio del vacío, la eternidad. El sistema parecía callarse, inseguro de cómo su anfitrión podría ser tan descarado. Detectó el alto interés del anfitrión en el Archer del arma del vacío, y el anfitrión actualmente carece de un arma adecuada. Artículo de desbloqueo, clave del vacío. ¿La clave del vacío? Eso servirá. Mirando las extrañas pistolas duales que aparecieron en sus manos, Akio se encogió de hombros. Era mejor que nada, al menos era el arma de firma previa a la actualización. Un Archer del vacío con la clave del vacío no era lo mismo que uno sin él. Gurgle, justo cuando Akio estaba reflexionando sobre cómo prosperar en Inazuma, una ola de hambre lo golpeó. Tan hambriento. Akio miró las cercanas Sunsetias y se teletransportó. Había estado queriendo probar Sunsetias durante mucho tiempo. Las Sunsetias eran grandes, al igual que en el juego. Cada árbol tenía solo 3 frutas, pero eso fue suficiente para satisfacer el hambre de un adulto. Capítulo 2. Mientras Akio masticaba el Sunsetia, sus ojos dorados parpadearon con un toque de frío. Oye, chico. ¿Por qué estás comiendo nuestras Sunsetias? Una voz burlona llamó detrás de él. Akio levantó una ceja y se dio la vuelta con calma. De pie había varios Ronin, su atuendo inequívocamente el del Nobushi del juego. ¿Se consideran las frutas salvajes como las Sunsetias ahora la propiedad de alguien? Akio preguntó suavemente, su mirada se fijó en ellos. Por supuesto, se burló el líder del Nobushi. Todos saben que este es nuestro territorio. Las Sunsetias nos pertenecen naturalmente. Mientras hablaba, examinó a Akio. Cabello blanco, ojos dorados y ropa hecha de materiales de alta calidad en un estilo que nunca había visto antes. Este tipo debe ser de una familia rica. Los ojos del líder brillaban con la codicia. Esta era una gran oveja gorda, madura para la toma. Sin visión, y su piel parecía suave y delicada. Probablemente un joven maestro rico que se perdió en el desierto. Akio se sintió un poco incómodo bajo sus miradas escrutinantes. Niño, te comiste nuestras cosas. Deberías pagar por ello, ¿verdad? El líder dijo con una sonrisa malvada, ya imaginando una vida de lujo. Si no pagas, no nos culpes por ser groseros. ¿Brusco? Akio sonrió débilmente. Me gustaría ver cuán grosero puede ser. En una nación gobernada por el Narukami Ogoso, la escoria como tú todavía existes. ¿El Narukami? Ha pasado mucho tiempo desde que he oído hablar del Shogun hacer una aparición, se burló el líder. El Shogun Todopoderoso no se preocuparía por nosotros. Su precioso Inazuma ya está en ruinas. Jajajaja. Como ciudadano del Narukami, ¿has perdido la fe en tu propia nación? Sintiendo el desdén y el odio por el Inazuma que emana del líder, Akio no pudo evitar fruncir el ceño. Ella era un guerrero, no un gobernante competente. Qué lamentable, murmuró Akio suavemente, luego suspiró. Pero eso no es excusa para intimidar a la gente común. No tengo ninguna mora.
¿No Mora? La expresión del líder se oscureció y dibujó su katana. Entonces haz que tu familia lo envíe, o te cortaré y te alimentaré con los perros. Sintiendo la intención asesina del Nobushi, la expresión de Akio se mantuvo tranquila. Ants, ¿estás listo para enfrentar la muerte? No había querido pelear, pero como tenían la intención de matarlo, no tenía otra opción. El verdadero Teyvat no era el juego de más de 12 años que conocía. Aquí, la muerte y la corrupción estaban en todas partes. Akio levantó la mano ligeramente, y el Nobushi parecía ser levantado por una fuerza invisible, flotando hacia él. Con un movimiento de su muñeca, fueron enviados a volar docenas de metros de distancia. Luego, Akio apretó su puño, y varias paredes de energía púrpura aparecieron alrededor del Nobushi. Al momento siguiente, las paredes se estrellaron, aplastándolas en la pulpa. Akio respiró profundamente. Esta era la primera vez que mataba a alguien, pero no sentía incomodidad. ¿El Ercher de la plantilla del vacío lo afectaba? Al momento siguiente, la expresión de Akio cambió e instantáneamente teletransportó a más de 10 metros de distancia. Calamidad atronadora. Un rayo morado golpeó el lugar donde Akio acababa de estar en pie. Akio frunció el ceño ligeramente. Esa voz era familiar. Parecía que había llegado un viejo conocido, ¿no? ¿El zorro travieso? Miró y vio una figura familiar que se materializaba lentamente. Cabello rosado, orejas caídas, era Yae Miko. Mujer problemática, murmuró Akio con un toque de impotencia. Aunque había adorado este zorro de cabello rosado en su vida pasada, llamándola waifu todos los días, esta situación era todo menos ideal. Yae Miko fue sin duda la persona más difícil de tratar en este momento. Señorita Fox, escabullirse de alguien no es un buen hábito, dijo Akio, mirando a las 5 colas de zorro blanco detrás de Yae Miko. La luz dorada en sus ojos parecía alegrar ligeramente. 3 lanzas vacías se materializaron detrás de él, y el espacio a su alrededor se torció ligeramente. Las alas doradas de luz flotaban suavemente a su lado. En su Ercher de la forma vacía, Akio no se atrevió a dejar caer la guardia contra el enigmático Yae Miko. Yae Miko, generalmente perezoso y burlón, ahora llevaba una expresión seria. Como un gran yokai y el segundo más fuerte en Inazuma, pudo sentir el inmenso poder que emana de este hombre extraño. Era un poder que nunca había visto ni oído antes, pero el espacio retorcido a su alrededor le envió escalofríos por la columna vertebral. ¿Qué tipo de poder inmenso podría distorsionar el espacio? Yae Miko apretó los dientes. Este hombre era alguien que no podía manejar. ¿Tendría que despertar la deidad de Inazuma? ¿Entonces este es el poder del Ercher del vacío? ¿Control absoluto sobre el espacio? Sintiendo el poder ilimitado en su forma de Ercher, Akio finalmente entendió cuán formidable era el Ercher del vacío. Incluso si el Ercher de la plantilla vacío no pudiera derrotar a los arcones de primer nivel como Raidenei, tampoco pudieron hacerle nada. ¿Quién eres y por qué has venido a Inazuma? Yae Miko preguntó gravemente. No quiero decir ningún daño, dijo Akio después de un momento de pensamiento. Soy una deidad de más allá de este mundo. Mi llegada aquí no fue por elección. Decidió abrirse paso. Después de todo, Yae Miko no conocía sus orígenes, y con la autoridad del Ercher del vacío, llamarse a sí mismo una deidad no era descabellada. Una deidad de más allá de este mundo. Yae Miko entrecerró los ojos, sopesando la credibilidad de sus palabras. Debido a ciertas circunstancias, la mayor parte de mi poder está sellada. Residiré en este mundo hasta que me recupere, agregó Akio con un suspiro. Puedo ver el declive de esta nación. Eres uno de sus líderes, ¿no? Akio miró a Yae Miko. ¿Sabes sobre eso? Yae Miko se hizo aún más sospechoso. ¿Este hombre entendió el estado actual de Inazuma? Una de mis habilidades me permite vislumbrar la trayectoria de este mundo, dijo Akio, señalando sus ojos. Ya veo, Yae Miko asintió, retrayendo el rayo en su mano. Dado que no tienes daño, mis acciones anteriores fueron erupciones. Por favor, perdóname. Como una disculpa, me gustaría invitarte al gran santuario de Narukami como mi invitado, ofreció Yae Miko, con ganas de aprender más sobre esta autoengaminada deidad de otro mundo. Eso suena bien, asintió Akio, disipando su forma Ercher. Planeaba quedarse en Inazuma por un tiempo, y si pudiera ganarse a Yae Miko, muchas cosas se volverían más fáciles. No es necesario llamarme, Su Excelencia. Mi nombre es Akio. Solo llámame Akio, se presentó. Mi nombre es Yae Miko, el Guji del santuario del Gran Narukami,
Yaemiko asintió ligeramente y gestó a un lado. Akio, de esta manera, por favor. Capítulo 3. Lady Yae, no te importa que haya matado a esas personas antes, ¿verdad? Akio miró a Yaemiko, que caminaba a su lado. En absoluto, Yaemiko sacudió la cabeza. Un grupo de bandidos no valía la pena. Habían estado aterrorizando a la gente durante mucho tiempo, y ella pensó que sus muertes eran una bendición. Asintió Akio. Quizás fue la confianza absoluta traída por el Ercher del poder del vacío. No sintió incomodidad después de matarlos. Lady Yae, ¿podrías contarme más sobre Inazuma? Planeo quedarme aquí por un tiempo, dijo Akio. En el camino, he escuchado a mucha gente hablar de algo llamado decreto de Sakoku y el decreto de búsqueda de visión. Así es, Yaemiko asintió suavemente, atrapando un pétalo de cerezo que cae en su mano. Inazuma, una de las 7 naciones de Teyvat, está gobernada por Electro Archon, el Raiden Shogun. El Shogun cree en la eternidad, y para lograr su visión de la eternidad, ella promulgó el decreto de Sakoku y el decreto de la Casa de la Visión, explicó Yaemiko. Ella ha cortado toda comunicación con el mundo exterior y está confiscando a la fuerza las visiones de la gente. El decreto de Sakoku ha impactado severamente la economía de Inazuma y el sustento de su gente, dijo Yaemiko con un toque de tristeza. Como puede ver, Inazuma ahora está en ruinas. Y mi vieja amiga irresponsable se ha apartado en una esquina, revolcándose en su propia desesperación. Dejar un títere aburrido y sin vida para administrar la nación, ¿cómo puede una máquina rígida llevar a un país? La voz de Yaemiko llevaba un tinte de ira. Inazuma era su amada patria, y no podía soportar verla así. Parece que ella realmente es una deidad irresponsable. Akio sacudió la cabeza. Se acercaban a la ciudad de Inazuma, y parecía que el lugar donde había aterrizado no estaba lejos de eso. De repente, una bola se rodó y se detuvo a los pies de Akio. Akio lo recogió, y una niña corrió corriendo, mirándolo con ojos muy abiertos. No muy lejos, un grupo de niños tímidos observó nerviosamente. La niña era tan delicada como una muñeca de porcelana, su cara juvenil aún llevaba la alegría de jugar con sus amigos. Niña, ¿es esta tu pelota? Akio se agachó y preguntó suavemente. Hermoso hermano mayor, es mi pelota. Lamento mucho molestarte, la niña se disculpó rápidamente. Buena chica, Akio le dio una palmada suavemente a la cabeza, luego sacó un trozo de caramelo de su bolsillo, se lo desenvolvió y se lo entregó. Gracias, hermano mayor. La niña metió el dulce en su boca, saboreando el dulce sabor y sonrió felizmente. Mira esto, te mostraré un truco, se puso de pie Akio, mirando el aro cercano. La niña observó ansiosamente mientras Akio tiraba la pelota, y aterrizó perfectamente en el aro. ¡Guau! Gran hermano es increíble. La niña aplaudió con las manos con deleite. La felicidad de los niños era tan simple. Aquí, toma estos dulces y compártalos con tus amigos. Big Brother tiene algunas cosas que hacer, dijo Akio, sacando un puñado de dulces y colocándolos en manos de la niña. Gracias, hermano mayor. Adiós. La niña salió felizmente, ansiosa por compartir los deliciosos dulces con sus amigos. Akio se levantó y notó que Yaemiko lo miraba atentamente. ¿Qué ocurre? Akio preguntó con curiosidad. Nada, estoy un poco sorprendido. Como deidad, ¿puedes llevarte tan bien con los niños? Yaemiko sacudió la cabeza, su expresión de asombro leve. Realmente me gustan las adorables sonrisas de estos niños bien portados, sonrió Akio. Después de todo, todavía era un hombre joven, un niño de corazón. Mientras no fueran mocosos, los niños humanos eran tan lindos. Muy bien, ¿tienes más de esos dulces? Yaemiko extendió su mano feria, con forma de jade. Me queda 2. Akio sacó las 2 últimas piezas de dulces de leche de su bolsillo y colocó una en la mano de Yaemiko. Tan dulce. Yaemiko metió el dulce en su boca, una dulce sonrisa extendiéndose por su rostro. Probablemente también le gustaría este gusto, ¿no? Akio se sorprendió momentáneamente mientras veía la dulce sonrisa de Yaemiko. En el juego, ella siempre había sido traviesa y burlona. ¿Cuándo había mostrado un lado tan dulce? Pero, de nuevo, ser multifacético fue uno de sus rasgos definitorios, por lo que no estaba completamente fuera de lugar. Aún así, no se podía negarlo, y Miko en su dulce modo era completamente cautivador. Verdaderamente apropiado de un espíritu de zorro. Din felicitaciones, anfitrión, por presenciar el lado más hermoso de Yaemiko y estar cautivado por él.
Plantilla de atributo de título de desbloqueo, el más devoto de Teyvat. Título del atributo descripción, usted es el hombre más devoto en todo Teyvat. Ser un romántico también puede significar ser profundamente dedicado. Tienes una afinidad extremadamente alta con cualquier individuo del género opuesto. Mientras no viole sus principios, elegirán confiar en ti y convertirse en tus amigos. Es más probable que sus confesiones de amor sean aceptadas, y si tiene éxito, obtendrá todas sus habilidades. Akio fue sacudido por la voz del sistema, su expresión una mezcla de confusión y diversión. Las condiciones desencadenantes del sistema eran realmente impredecibles. Pero, ¿qué era esta cosa de más devoto de Teyvat? ¿Y tal beneficio? Llegar a Teyvat y no acercarse a sus waifus, ¿cuál sería el punto? Akio miró a Yae Miko. Efectivamente, bajo la influencia de su título, más devoto de Teyvat, su comportamiento previamente cauteloso se había relajado significativamente. 4. Arriba es el restaurante Uyu. Es casi a la hora de la comida, ¿vamos a comer juntos? Yae Miko de repente invitó. El tofu frito de Uyu es absolutamente divino. Escuché sobre el tofu frito durante mucho tiempo, pero nunca tuve la oportunidad de probarlo. Hoy, me gustaría probar el tofu frito de este mundo. Los ojos de Akio se iluminan. Siempre había querido probar el tofu frito, pero en su vida anterior, solo podía encontrar bocanadas de tofu en restaurantes calientes. Pero no tengo ninguna mora, suspiró Akio. Si tan solo tuviera la mochila de su vida anterior, con sus miles de millones de mora, podría vivir felizmente en Teyvat, ¿verdad? Es un asunto pequeño. Te trataré. ¿Por qué debería Lord Akio preocuparse por cosas tan triviales? Desde que el título de A más devoto de Teyvat se había activado, Yae Miko parecía menos reservado a su alrededor y había regresado a su ser travieso, incluso dirigiéndose a él con un «Señor Akio, burlón». Aunque mora no es fácil de conseguir, si Lord Akio podría estar de acuerdo con una cosa, el gran santuario Narukami podría cubrir todos sus gastos en Inazuma de ahora en adelante, dijo Yae Miko con una sonrisa juguetona. ¿Oh? ¿Qué es? Diga, la emoción de Akio creció. ¿El santuario del gran Narukami cubre sus gastos? ¿Eso significaba que podría enviar las facturas al santuario de ahora en adelante? Capítulo 4. Oh, Dios mío, Lord Akio, todavía tengo hambre. No es el momento adecuado para discutir asuntos serios mientras disfruta de una deliciosa comida, dijo Yae Miko, empujando el firme cofre de Akio con su delgado dedo antes de tararear una melodía y caminar hacia el restaurante Uyu. Este zorro travieso. Akio estaba sin palabras. Efectivamente, su verdadera naturaleza estaba mostrando. El mismo zorro audaz y de cabello rosado como siempre. Sacudiendo la cabeza, Akio la siguió al restaurante. Esta versión de Yae Miko se sintió más real con él. Su personalidad multifacética era más intrigante que intimidante. Tan pronto como entró, vio a Yae Miko ya sentado. El tofu frito habitual y los brochetas variadas. Yae Miko le dijo al camarero. Y asegúrate de que Eriko fría el tofu. Entendido, Lady Guji. El camarero asintió. Lord Akio, ¿qué te gustaría comer? Pide todo lo que quieras, se me ocurre, dijo Yae Miko mientras Akio se acercaba y se sentaba frente a ella. Los ojos del camarero se abrieron. ¿Qué acababa de escuchar? Lady Yae, la Guji del gran santuario de Narukami, se dirigía a este joven como, «¿Señor?» Todavía debe estar soñando. No es necesario llamarme, señor. Solo llámame Akio, dijo Akio, frotándose la frente con exasperación. Esta mujer definitivamente estaba agitando la olla. Pensé que sería irrespetuoso abordar una deidad por su nombre directamente, dijo Yae Miko con una sonrisa juguetona. En ese caso, como un gesto de buena voluntad, puedes llamarme Miko. Akio miró a Yae Miko. De hecho, era una mujer meticulosa, usando sus títulos para probar su actitud. Ahora, al permitirle llamarla Miko, ella los estaba acercando sutilmente. Señor, ¿qué le gustaría comer? Aquí está el menú. El camarero le entregó a Akio el menú. Akio estaba perdido. Bueno, no podía leer el guión de Teyvat. Tendré lo mismo que la orden de Miko. Si tiene albóndigas de agua de Sunsetia, tráeme una porción, dijo Akio. Entendido, invitado honrado. Espere un momento, se fue el camarero. Akio, ¿por qué me estás mirando así? Yae Miko notó la intensa mirada de Akio e instintivamente le tocó la cara, preguntando con curiosidad, ¿hay algo en mi cara? Nada,
Akio sacudió la cabeza. Yaemiko era aún más hermoso de lo que había imaginado, exudando encanto incluso mientras estaba sentado allí. La comida aún no ha llegado. ¿Podrías decirme lo que necesitas que haga? Akio preguntó. Qué deidad tan impaciente. Yaemiko apoyó su mejilla en su mano, mirando en serio a Akio. Me gustaría invitarte a unirte al santuario de Gran Narukami. Akio levantó una ceja, sin comprender su significado. Usted mencionó anteriormente que planea permanecer en Inazuma por un tiempo, ¿verdad? Yaemiko dijo. Eres nuevo aquí, sin trabajo o identidad. Al unirse al santuario del Gran Narukami, obtendrá una identidad y no tendrá que preocuparse por Mora. ¿Qué necesitaría hacer? Akio preguntó directamente. No había un almuerzo gratis, especialmente con alguien tan astuto como Yaemiko. 1. Quiero que cambies el estado actual de Inazuma. Mi deidad es demasiado rígida, y solo con mi poder, no puedo ver un futuro para la reforma en Inazuma, dijo Yaemiko sinceramente. Eres una variable fuera de la eternidad, alguien que puede interrumpir el estado. Para cambiar la voluntad de una deidad, solo otra deidad puede hacerlo, suspiró Yaemiko. Solo la voluntad de una deidad puede sacudir otra deidad, pero desafortunadamente, no tenemos tal poder. Cambiar Inazuma. Akio reflexionó. En la historia original, fueron el viajero y Paimon quienes vinieron a Inazuma, y Yaemiko comenzó a planear que el viajero interrumpirán la situación. Apenas lograron derrotar a Ei. Esto hizo que Ei se diera cuenta de que incluso la voluntad de una deidad podría ser superada por los deseos colectivos de la gente, y ella entendió el error del decreto de búsqueda de la visión. No soportaré los deseos de la gente de Inazuma, pensó Akio por un momento y sacudió la cabeza. No iba a ser una herramienta. Ya poseía poder comparable a una deidad, y con el tiempo, lo superaría todo. Pero soportando los deseos de la gente, eso era algo que podría no poder hacer. Además, el viajero necesitaba crecer. Si interrumpiera las cosas, ¿cuál sería el punto del viaje del viajero en Inazuma? Sabes, incluso si puedo derrotar al Raiden Shogun, sin soportar los deseos de la gente, no puedo cambiar su voluntad. Akio sacudió la cabeza. Ignoro el decreto de Sakoku y el decreto de búsqueda de la visión, por lo que no puedo entender los deseos de las personas y, por lo tanto, no puedo soportarlos. Si es posible, puedo proporcionar la ayuda adecuada en el momento adecuado. Por lo menos, puedo compartir la carga de enfrentar a la deidad con usted hasta que cambie la situación, dijo Akio. ¿Es eso así? Yaemiko parecía un poco decepcionada, pero no pudo obligar a una deidad a soportar los deseos de la gente de Inazuma, ¿verdad? Pero no te preocupes. He observado brevemente el futuro de Inazuma. En el futuro cercano, un viajero vendrá a Inazuma. Akio la tranquilizó. Ella puede ayudar a Inazuma a superar esta crisis. ¿En realidad? ¿Un viajero? Los ojos de Yaemiko se iluminaron. ¿El viajero que resolvió la crisis del dragón en Mondstadt? ¿Oh? Akio estaba sorprendido. ¿Entonces la línea de tiempo fue después de que el viajero había resuelto la crisis del dragón en Mondstadt? En ese caso, únase a nosotros y brinde cierta garantía para nuestro futuro, dijo Yaemiko, su emoción regresó mientras miraba a Akio. Por lo que sé, el gran santuario de Narukami es un lugar para servir al Narukami, ¿verdad? Está lleno de doncellas del santuario. ¿Es realmente apropiado para mí unirme? Akio preguntó con curiosidad. No exactamente. Hace un siglo, el gran santuario de Narukami tenía una posición llamada Great Devain oficial, a cargo de los rituales. Aunque no tenía poder administrativo o militar, era una posición muy venerada que permitía a la audiencia directa con la deidad. Incluso los jefes de las 3 comisiones se dirigirían a ellos como «Señor». Hace siglos, Ei se selló en el plano de la Eutimia, y los mortales ya no podían tener una audiencia con la verdadera deidad. Entonces, dejé de nombrar a un gran funcionario divino, explicó Yaemiko. Ahora que te estás uniendo al santuario del gran Narukami, restableceré la posición. Aunque ahora no puede tener una audiencia con la deidad, su estado será lo suficientemente alto como para moverse libremente en cualquier lugar de Inazuma. Además, como el gran funcionario divino, el santuario del gran Narukami no le asignará ninguna tarea. Los rituales serán manejados por la comisión Yashiro, agregó Yaemiko. El salario también es bastante alto, y puedes enviar las facturas al santuario de Gran Narukami por cualquier cosa que quieras comprar. ¿MMM? Los ojos de Akio se iluminaron y él asintió. En ese caso,
me uniré al santuario del gran Narukami. Capítulo 5. Honestamente, la posición en sí no importaba mucho. Lo más destacado fue poder enviar las facturas al santuario del gran Narukami. Espera, ¿por qué estaba tan emocionado por enviar facturas al santuario? ¿Se estaba convirtiendo en un freloader como ese parásito social Zhongli? Akio reflexionó. Mientras tanto, en Liyue, Zhongli, que estaba disfrutando de una actuación en la ópera, de repente se estremeció, sintiendo una sensación inexplicable de malicia dirigida a él. Pero, ¿realmente confías tanto en mí? El gran funcionario divino es una posición de alto rango en Inazuma, ¿verdad? Akio le preguntó a Yae Miko. ¿Y me lo estás dando? Tal vez. Siempre he confiado en mis instintos. Eres alguien que vale la pena confiar, Yae Miko asintió. La razón por la que podía ofrecer este puesto a Akio, aparte de su confianza en él, fue que el gran funcionario divino no tenía poder real y no podía controlar los asuntos militares o políticos. Ajaja, la sopa está aquí. En ese momento, el camarero llegó con 2 ollas de sopa de arcilla. Lady Guji, estimada invitada, esta es la última creación de sopa de nuestro restaurante. Pruébelo y proporcione algunos comentarios. Oh. El interés de Yae Miko fue despertado. Ella sacó una cucharada y la probó. Los nuevos platos siempre la excitaban. Lady Guji, ¿cómo es? El camarero preguntó con entusiasmo. La sopa es ligera pero sabrosa, la carne picada es fresca y el aroma de las verduras es intoxicante. El sabor es exquisito y deja una impresión duradera, Yae Miko elogió, claramente satisfecho. ¿En realidad? Eso es maravilloso. El camarero estaba encantado. El paladar de Yae Miko fue notoriamente exigente, por lo que su elogio significó que el nuevo plato fue un éxito rotundo. En efecto, esta es una de las sopas más deliciosas que he tenido, dijo Akio después de tomar un sorbo, realmente impresionado. En su vida anterior, su familia era rica y había probado muchas sopas estatales a nivel de banquete. Este fue definitivamente entre los mejores. El camarero, encantado con los cumplidos, felizmente sirvió el resto de sus platos. Entonces, ¿este es tofu frito? Akio miró el plato bellamente presentado frente a él y curiosamente recogió una pieza con sus palillos. La cocina de Erika es tan excelente como siempre, dijo Yae Miko, saboreando su tofu frito favorito. Entonces, ¿cómo es? ¿No es el tofu frito la comida más deliciosa? Yae Miko le preguntó a Akio. Tierno, jugoso y perfectamente cocinado. Es una delicadeza rara, Akio asintió con satisfacción. Como entusiasta, generalmente prefería la carne, pero el tofu frito era realmente excepcional. Pensando esto, Akio le dio a Yae Miko una mirada curiosa. Espera, ¿no era Yae Miko un zorro? ¿Por qué fue su comida favorita de tofu frito? ¿No debería preferir la carne? Tome Kirara, por ejemplo. Incluso en forma humana, todavía ansiaba gorriones. Detectó que el anfitrión ha probado la comida favorita de Yae Miko. Desbloqueo de la plantilla de cuerpo de acero. La plantilla actual del cuerpo de acero es equivalente al cuerpo de una deidad, lo que permite que el anfitrión ignore los ataques por debajo del nivel de deidad y gane superfuerza, anunció la voz del sistema. Akio sintió un aumento cálido en su cuerpo, seguido de un aumento significativo en su fuerza física. Sistema, realmente eres impredecible, pensó Akio. No había esperado recibir una recompensa tan grande solo por comer tofu frito. Este sistema fue realmente misterioso. Aunque tenía el Ercher de la plantilla vacía, dándole poder de combate comparable a una deidad, la fuerza física de un Ercher probablemente era inferior a la de una deidad. La plantilla de cuerpo de acero llenó instantáneamente esa brecha en sus capacidades físicas. Yae Miko notó el cambio en Akio, sintiendo una repentina oleada de inmenso poder dentro de él. ¿Acabas de recuperar algo de tu poder? Yae Miko preguntó con sorpresa. Sí, asintió Akio. Con el cuerpo de acero y el Ercher de las habilidades del vacío, ahora se sintió lo suficientemente seguro como para enfrentar el Raiden Shogun de frente. Tengo tanta envidia de tus deidades. Ganar poder parece tan fácil para ti, dijo Yae Miko con un toque de envidia. Las deidades nacieron con poder que superaba a todos los demás seres, e incluso la deidad más débil estaba fuera del alcance de los mortales. Mientras tanto, tuvieron que confiar en el cultivo diligente, e incluso entonces, pocos podrían esperar alcanzar el nivel de una deidad en su vida. Akio se encogió de hombros. De hecho, había ganado su poder con bastante facilidad. Lo mismo era cierto para las deidades,
nacieron como seres supremos, y su poder creció con el tiempo incluso sin cultivo. ¿No eres un zorro inmortal? Akio preguntó. Soy diferente, Yaemiko sacudió la cabeza. Cuando era niño, era como los zorros salvajes, sin inteligencia espiritual, soportando los elementos y ser intimidados por otras criaturas. 3. Si no fuera por la línea de sangre de Akusin y la guía de Lady Saigu, podría haber muerto de hambre en un día lluvioso hace siglos. Ante esto, la expresión de Yaemiko se volvió ligeramente triste. Lady Saigu. Akio miró a los Yaemiko ligeramente melancólicos y de repente recordó la historia de fondo del anillo de Akusin. Detrás de su comportamiento travieso y burlón, Yaemiko había sufrido 500 años de soledad. La gran calamidad de Inazuma la había dejado como la única sobreviviente de la línea de sangre Akusin, con todos sus antiguos amigos y mentores desaparecidos. Quizás su amor por las historias y su naturaleza lúdica eran solo escudos para ocultar su tristeza y soledad. Soy el negro que desciende al infierno. Soy el blanco que asciende al cielo. Nacido antes de la creación, existente después de la aniquilación. Felicitaciones, anfitrión, por desbloquear el arma, la flor de Ebis. Felicitaciones, anfitrión, por desbloquear la plantilla de rango S, Archer of Rivers. ¿Vos? Akio se puso de pie abruptamente. ¿El Archer de Rivers? Con absolutos poderes de creación y aniquilación, si el Archer del vacío representaba la última ofensa, entonces el Archer de Rivers representaba la vida y la muerte. Con el poder del Archer de Rivers, Akio ahora tenía un control absoluto sobre la vida misma. ¿Qué ocurre? Yaemiko miró a Akio, perplejo por su repentina reacción. Miko, regresa al santuario del gran Narukami primero. Tengo algo que necesito probar. Vendré a buscarte más tarde, dijo Akio, ansioso por probar los poderes del Archer de Rivers. ¿Esperar? Yaemiko de repente extendió la mano y agarró a Akio, entregándole un mapa. Sé que eres una deidad, pero aún así, ten cuidado. Te estaré esperando en el santuario. Yaemiko sabía cuándo dar un paso atrás. Como Akio tenía tanta prisa, ella no lo seguiría. Muy bien, asintió Akio. Al momento siguiente, desapareció, teletransportándose a la costa.